y por la invitación. Realmente es siempre especial poder volver a casa de mis padres y estar aquí con los amigos en San Vicente, porque hay un cariño especial aquí con la comunidad, con los amigos y con el lugar. Y mucho de lo que transcurrió a lo largo de la construcción la apertura de la Casa de Oración también guarda relación con lo que fue ocurriendo alrededor en otras regiones en Chile, y entonces siempre volver a esa conexión, a ese sentir es algo especial. Para algunos, yo creo que mucho de lo que voy a decir ya lo han escuchado antes, ya lo han visto, no va a ser novedad, a no ser que ocurra algo y me acuerdo de algún detalle especial, pero es como ir a volver a visitar a un viejo amigo y de ir recordando esa amistad, esa relación, y de también refrescar esa conexión especial que tenemos con no solamente un lugar, sino algo que trasciende lo material y lo físico. Para los que van a escucharlo por primera vez, bueno, espero entregarles algo de información, algo de lo que fue no solamente el proceso de construcción, sino ir un poquito más allá y hablar del significado de este lugar, de por qué se construyen casas de oraciones, cuál es la visión que hay desde las propias enseñanzas bahá'ís y la relación con lo que hoy en día estamos viviendo como sociedad, como humanidad y la importancia particular que tiene para todos. Entonces voy a repasar algunos elementos. Mientras estaba preparando la presentación, como que recogí diferentes etapas o diferentes momentos a través de los cuales pasamos, como para hacer un vistazo, un panorama general. En cualquier momento siéntanse libres de hacer preguntas, si hay algo que no quede claro, voy demasiado rápido, díganme y lo vamos pausando. Y al final, si la idea es que tengamos una conversación un poco más profunda, así que las ideas que vayan surgiendo, pues bienvenidas son. Así que sin más, hablarles de lo que es la Casa de Oración Bahá'í de Sudamérica, lo que consideramos una casa madre porque es para toda una región o todo un continente o subcontinente, como es el caso ahora. Y es un edificio que lleva ya 8 años abierto al público. En ese periodo de tiempo ha recibido más de 2,5 millones de visitantes. En Santiago es un punto de atracción, es un punto de visita importante. Los fines de semana se llena y junto con la alegría de recibir tantos visitantes y de poder un poco presentar de qué se trata, está siempre el desafío de mantener el espíritu que hay detrás de él. Entonces quiero hablar un poquito de eso y comenzar directamente con un pasaje breve de los escritos bahá'ís, donde se nos indica de que aunque en su apariencia exterior es una estructura material, sin embargo tiene un efecto espiritual. Forja vínculos de unidad de corazón a corazón. Es un centro colectivo para las almas de los hombres. Entonces, desde el inicio es un poco plantear esa semilla, ¿no? De por qué hacemos lo que hacemos, por qué nos esforzamos, por qué dedicamos tantos recursos y tanto tiempo en algo que parece simplemente un edificio más o un jardín o un espacio. Pues en realidad es porque entendemos de que va más allá. Es un lugar con un significado profundo. Es un lugar que realmente busca despertar algo en nosotros, tocar en nuestros corazones y permitir ese vínculo entre las personas. Entonces ahí vamos a ver a lo largo de la presentación cómo se llega a eso, cómo se va generando ese sentimiento y esa sensación. Ahora, para enmarcarlo históricamente, esta no es la primera casa de oración continental que se construye, de hecho es la última de las continentales, de las que cubren una región entera, y es la más reciente. Entonces, si miramos históricamente, desde arriba a la izquierda tenemos la que primero se construyó en la parte asiática del sur de Rusia, en la frontera con Irán, en Turkmenistán, y que se dedicó, se abrió al público a comienzos del siglo XX, en 1919. Y a partir de ahí, poco a poco se fueron edificando otras casas de oraciones continentales en Norteamérica, en África, en Australia, en Europa, en Centroamérica, en Panamá,
en las Islas Pacífico y finalmente a mediados de los años 80 en India, en el subcontinente indio. Y esas fueron entonces las casas de oraciones continentales y solo faltaba una región que era Sudamérica, y para lo cual ya se había indicado, al final de la presentación voy a mostrar una línea de tiempo breve, pero ya en los años 50 se había indicado de que en Santiago de Chile se construiría la casa de oración para Sudamérica. Pero pasaron 50 años más para que se anunciara el inicio de ese proceso y del proyecto que representaba, pero fue porque paulatinamente la comunidad Bahá'í ha ido, de acuerdo con las enseñanzas de Baha'u'lláh, expandiéndose, desarrollando su capacidad administrativa, desarrollando su capacidad en las comunidades alrededor del mundo, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada país, y finalmente estuvieron las condiciones para ir edificando estos centros. Pero ya mientras se estaba construyendo la casa de oración aquí en Santiago, el Centro Mundial Bahá'í indicó de que era tiempo de también pensar en casas de oración a nivel nacional y local. Y estas son algunas, no, nada más, porque ya hay más desde entonces, pero poco a poco entonces en algunas ciudades o para algunos países también se están construyendo casas de oración de una envergadura un poco menor, pero que van mostrando elementos de la cultura, de la población a la cual está asociada. Entonces ahí vemos diferentes ejemplos que están en África, en Papúa Nueva Guinea, en India e incluso en Colombia, aquí abajito la F, donde los elementos, los rasgos distintivos de cada una de esas casas de oración habla mucho de la realidad de la población, de su cultura y de la dinámica que se va generando ahí. Ahora bien, cuando pensamos en estos lugares, volvemos a ese concepto de cuál es el propósito, cuál es la razón de ser de construir estas casas de oración. No es simplemente de mostrar un edificio o de hacer un ejercicio arquitectónico o técnico de ingeniería, sino que va mucho más en términos profundos de nuestra realidad. Y la primera responde a nuestra razón de ser. Fuimos creados para poder expresar nuestro amor y nuestro reconocimiento a Dios, entonces tiene esa cualidad de ser un lugar de devoción y adoración a la divinidad, a lo divino, a lo trascendental. Y ahí comienza entonces a comprenderse el que no es dentro de un contexto limitado, sino de manera amplia, para cualquier persona, de cualquier religión, de cualquier creencia, incluso gente que puede no tener una creencia, son bienvenidos y pueden participar porque es un lugar abierto a todos. El segundo propósito tiene que ver con el servicio, cómo ese elemento de devoción, de reconocimiento de lo que hay dentro de nosotros, se expresa en la acción. Y entonces hablamos de las actividades asociadas a lo social, a lo humanitario, a lo educativo y a lo científico, porque todas esas dimensiones nos conforman como seres humanos y como sociedades. Entonces estos lugares buscan efectivamente reunir ambas cualidades de manera abierta, de manera diversa y dando la bienvenida a todos. Lo que sigue es un poco hablar de dónde parte esa idea de construir un edificio como este. Como vieron, no sé si alcanzaron a volver rápidamente, cada uno tiene una forma diferente, tiene cualidades o características diferentes, ya sean las continentales o las nacionales o locales. En el caso de la casa de oración aquí, se escogió un equipo de Canadá y se le planteó el desafío de construir un lugar que realmente esté abierto a todos, dé una sensación de bienvenida y además sea cálido. Entonces, que transmita esos principios espirituales de los que recién hablamos, ese sentido de propósito, y además tenga esa calidez. Y el equipo de arquitectos pensó especialmente en la calidad de la luz, cómo un edificio incorpora la luz y transmite esa luz, conectado con la idea de la luz divina, del espíritu que se transmite a través de él y que el edificio lo refleje. Entonces fueron trabajando en torno a ese concepto de cómo incorporar principios espirituales en un edificio físico. Y ahí fueron jugando con diferentes imágenes, fueron aplicando elementos tecnológicos
más modernos de diseño en 3 dimensiones y de aplicar lo más reciente en herramientas que existen, y finalmente llegaron a imágenes que comenzaron a inspirar el equipo. Las características centrales de una casa de oración Bahá'í debe tener 9 lados o 9 entradas, una cúpula o domo, y ser un espacio abierto, circular en su base. Eso es todo. Ese es el pedido que se hace. A partir de ahí, pues los arquitectos o la gente que se involucra en el proyecto, las instituciones, se van ideando. Y llegaron a esa forma que todavía no parece mucho un edificio, pero donde ya se comienzan a reflejar esas cualidades y donde hay una idea de cómo se puede jugar con la luz. Y fueron ahí refinándolo, trabajándolo cada vez más, hasta llegar efectivamente a un diseño donde dijeron, esto es lo que queremos construir. ¿Cómo lo vamos a construir? Estamos hablando del año 2002, 2003, no tenía ni idea, ni de los materiales, ni de los procesos, ni de la ingeniería que podía haber detrás, pero había un concepto donde se entiende que se reflejaba tanto el lado espiritual como el lado de apertura y de bienvenida y la calidez que buscaban darle. Todo el tema de la luz y la translucidez que debe tener un edificio de estas características. Entonces de ahí pasamos al trabajo ya más fino de arquitectura, de hacer los planos. Claro que este no es un edificio como cualquiera, en que pues con algunos cortes ya tenemos una idea de cómo es el edificio. Aquí hay que ir nivel por nivel, dibujando, trazando y imaginándose cómo se va armando toda esa estructura para llegar a formar esa cúpula o ese domo. Aquí está la vista desde arriba de cómo llegaría a ser. Y de nuevo, estamos hablando de un proceso que demoró meses o años en refinarse y en permitir entonces la definición o el diseño más acabado de lo que es un edificio de 30 metros de alto y 30 metros de diámetro en su centro, que tiene un nivel principal donde está la mayoría de los asientos, un anillo un poco más arriba que sirve como balcón interior o como mezanín, donde también hay espacio para las personas, y debajo un subterráneo con elementos más mecánicos de absorción sísmica y que permite al edificio funcionar. Conceptualmente es muy simple, es una gran cúpula con una base firme, y ese espacio circular que se va generando adentro. Pero claro que en los detalles y después en ir creando las definiciones de cada elemento, de cada pieza, ya fue un trabajo de ingeniería y diseño mucho más refinado, pero se logró generar ese concepto del edificio. En paralelo con eso, durante algunos años estuvimos con la pregunta de dónde podemos construir algo así. No fue un proceso simple, pasamos por varios terrenos y varias opciones, pero finalmente, para quienes ya lo conocieron o visitaron, encontramos un lugar en el faldeo de la precordillera en Peñalolén, donde ahí el puntito blanco es efectivamente el templo ya construido, y donde detrás tenemos la majestuosidad de la cordillera que enmarca el edificio. Entonces, si bien estamos conectados con Santiago, estamos al borde del límite urbano, la conexión con la naturaleza y con lo que de buena manera representa lo que es Chile, que es esa cordillera que lo acompaña de norte a sur, permitía darle el carácter que se buscaba. Demoramos, como les decía, varios años en encontrar ese terreno. Cuando finalmente se encontró, las cosas se fueron dando de manera mucho más fácil y mucho más rápido, y ahí se comenzó con el proceso, bueno, de diseño de los jardines. De nuevo, se parte de algo muy conceptual, muy etéreo, de ir pensando en las formas que se le quiere dar, hasta llegar a un trazado ya mucho más refinado y más técnico para definir cómo se enmarca un edificio de estas características. Porque de nuevo, lo que se quiere es transmitir un ambiente, ¿no? Que la gente no solamente llegue al edificio, como uno llega a una puerta y entra, sino desde el mismo ambiente que hay alrededor, del espacio que se genera alrededor, se vaya generando ese sentimiento de devoción, ese sentimiento de introspección, de conectarse con algo que va más allá de nosotros.
Por eso todo el trabajo alrededor de los jardines, de poder ubicarlo correctamente dentro de un terreno que, como es el faldeo de la precordillera, tiene su pendiente, tiene sus características propias de un terreno así, y se fue llegando entonces al trazado que permitió dar una idea de dónde se iba a localizar, cómo se iba a enmarcar y cuáles eran los elementos principales. Y ahí una parte interesante del trabajo fue asociarse con un paisajista chileno que además es especialista de esta zona del país, Juan Grimm, que comenzó a trabajar en cómo recuperamos la flora nativa, cómo hacemos de que las especies que son propias de la precordillera, específicas a la zona central de Chile, pudiese recuperarse en un terreno que ya había sido muy manipulado, que había sido intervenido para construir un club de deportes y una cancha de golf, y por lo tanto no quedaba casi nada de esa vegetación, y de comenzar a trabajar en recuperarla. Entonces, todos esos procesos se fueron dando en paralelo para realmente llegar al resultado final de lo que hoy en día podemos disfrutar. De ahí entonces partimos ya con el proceso de construcción en sí, tanto de la fabricación de las piezas que se trajeron de afuera, como del emplazamiento y del trabajo en el subsuelo, el subterráneo, las partes que corresponden a todo lo que son el sostener ese edificio. Como todos saben aquí, Chile es un país sísmico, por lo tanto cualquier edificio de estas características debe tener una buena amortiguación antisísmica. Entonces, en los 10 pilares que sostienen la losa principal, tenemos en la cabecera de las columnas un amortiguador sísmico, lo que le permite al edificio mantener una cierta holgura. De hecho, si se fijan aquí en el borde, se ve ese espacio entre la losa principal y el subterráneo, y de hecho y el terreno que lo rodea, porque es lo que permite al edificio poder moverse y amortiguar cualquier sacudida o terremoto. Como les decía, en paralelo se fueron fabricando las piezas que se trajeron de diversos lugares. O sea, hay una colaboración internacional alrededor de la construcción del templo que permitió que se construyera. Si bien el equipo local de construcción era principalmente gente, mano de obra chilena, muchos de los que participaron en el proceso de fabricación eran de diversos países. Esas piezas, por ejemplo, que son el anillo superior que ata todo el edificio, se fabricó en Alemania, junto con varias de las otras piezas de acero que vinieron de Turquía y Alemania. Y ahí son miles de piezas que van armando este pequeño rompecabezas tridimensional, que si bien se repite 9 veces, cada una es compleja. Un entramado complejo, sí, para no decir un verdadero rompecabezas en el sentido de romper las cabezas a la gente. Mientras se preparó el mármol que reviste el interior del edificio. Es un mármol que viene de Portugal, que se trabajó allá y que luego se fue montando sobre esa estructura, panel por panel, uno por uno, y equilibrando también la distribución, porque al final hay un peso que debe soportar esa estructura, entonces se fue armando poco a poco. Y el tercer elemento central, que es el revestimiento exterior del edificio, es vidrio, un vidrio fundido, que se desarrolló especialmente para este proyecto, es único de este proyecto, en Canadá. Y es basado en gran parte de materiales reciclados, vidrio reciclado, tipo plexiglas, que se usa en cocina o en laboratorio, y que permite generar piezas que, si bien son fabricadas artesanalmente, tienen una calidad muy orgánica, y es el revestimiento que se fue colocando por fuera del edificio. Y todo ese proceso es el que permite después generar estos grandes muros envolventes con esa calidez, esa luz, ese calor que se transmite cuando el sol pega directamente en toda la superficie del edificio. Y bueno, ahí vemos ese proceso, da un poco una idea de la magnitud del trabajo y de la superficie trabajada, y cómo después la luz va jugando al interior del edificio
a medida que van pasando las horas y que se va desplazando la trayectoria solar, el edificio va cobrando diferentes sombras, luces y colores, de hecho, a lo largo del día y especialmente al anochecer, donde se aprecia aún más la riqueza del lugar. Ahora, eso es el aspecto físico, el material técnico del edificio, y como les decía, es uno de los elementos, pero no es necesariamente el elemento central. Y entonces la idea también es volverse un poco hacia el sentido más profundo. Y en eso, volviéndonos a los escritos Bahá'ís y a lo que nos dice su fundador, Baha'u'lláh, uno de los elementos que plantea es que todos hemos sido creados para llevar adelante una civilización en continuo progreso. Y entonces lleva a la reflexión de qué implica eso. ¿Qué implica para cada uno de nosotros? ¿Qué implica para nuestras relaciones e interacciones? ¿Y qué implica en relación a un lugar como el que vemos aquí? Y es realmente entender entonces el lugar que tiene dentro de un ámbito mucho más amplio de la sociedad, del país, de la región en el que está emplazado y de la población con la que interactúa permanentemente. ¿Cuáles son los esfuerzos que queremos llevar adelante? Y para eso entonces, si me permiten, vamos a ir a un pasaje un poco más largo, pero igualmente importante porque nos ayuda a despejar ese significado más profundo. Y nos dice, por inspirador que sea el concepto de la adoración Bahá'í, porque estamos hablando de un espacio de adoración, un espacio de oración, como se atestigua en el edificio central de este exaltado templo, ello no puede considerarse como el factor único, ni siquiera el esencial del papel que el Mashriqul Asghar, que es el nombre que se le da a esta casa de oración, como lo diseñó Baha'u'lláh, en la función que está destinado a jugar en la vida orgánica de la comunidad Bahá'í. Divorciada de la acción social, humanitaria, educativa y científica, la adoración nunca puede aspirar a lograr más allá que resultados escasos y a veces transitorios, producidos por las contemplaciones de los ascetas o la comunión del adorador pasivo. O sea, nos advierte o nos aclara de que la adoración sola tiene un efecto muy limitado. Nos puede inspirar, nos puede mover, nos puede generar un sentimiento de paz o de tranquilidad en ese momento, en ese espacio, pero no perdura en el tiempo. Entonces nos dice, no podrá proporcionar satisfacción ni beneficios duraderos al adorador mismo, mucho menos a la humanidad en general, a menos que y hasta que sea traducido y transfundido en aquel servicio dinámico y desinteresado a la causa de la humanidad. Por tanto, el hecho de tener un edificio así, el hecho de reunirnos en un espacio como ese, tiene sentido siempre y cuando se transforme en alguna forma de servicio. Ahora, ¿cuál es ese servicio? No está necesariamente predefinido. Cada uno de nosotros encuentra su sentido y su propósito en el servicio. Puede ser el servicio a nuestra familia, a nuestro barrio, a alguna causa en particular que nos llame la atención, o algo más estructurado, dependiente de dónde estemos. Pero la idea es que tener un lugar como este debe conllevar el ponerlo en práctica y en acción. Y entonces vamos desdibujando, vamos borrando esa separación que hay a veces entre el ascetismo, la adoración, el acto de orar simplemente y esa comunión de estar en el día a día de las necesidades que cada uno de nosotros puede tener o que nuestras comunidades pueden tener y de ponerse al servicio del otro. Y entonces, solo para ejemplificar, tomé algunos espacios de servicio y acción social que la comunidad Bahá'í lleva adelante, un poco para ilustrar eso, qué significa. Aquí lo que vemos, por ejemplo, es trabajo con jóvenes que se ha ido realizando durante décadas y donde efectivamente se potencia a los jóvenes a tomar un rol protagónico, a participar plenamente, a no quedarse apáticos o simplemente receptores de mensajes, redes sociales o influencias que pueden haber en la sociedad, sino de transformarse en protagonistas de la transformación de la sociedad a la cual aspiran.
Eso significa trabajo en barrios, distintas actividades, trabajo con los más pequeños y llevar adelante esa transformación a la cual cada uno aspira. Y los resultados se ven rápidamente, en la medida en que nos vamos involucrando y que las generaciones más jóvenes se van involucrando, vemos cómo en poco tiempo van tomando ese rol protagónico del que recién hablaba. Eso se ve también especialmente cuando pensamos en los niños, en los más pequeños. Mucho de lo que hoy en día se escucha como crítica al desarrollo de la sociedad o a los procesos educativos o a las faltas dentro de los procesos educativos pasa también por cómo tomamos conciencia de cuáles son los elementos que componen esa educación. ¿Es únicamente una educación intelectual, académica, formateada de una cierta manera, o tiene otros componentes que conllevan conceptos como la moral y la ética, como la dimensión espiritual del ser humano, las relaciones que establecemos entre todos nosotros, cómo reflejamos esas características y esas cualidades en nuestro día a día, en nuestras interacciones con nuestros pares o con nuestros padres? Todos esos son elementos que se pueden ir trabajando, que van complementando esa formación académica. Y es parte entonces del trabajo de servicio que en muchas comunidades se lleva adelante. Lo mismo con los prejóvenes o adolescentes y los jóvenes, que también tienen su espacio, también tienen sus necesidades particulares a las cuales se puede responder de manera sistemática con diferentes programas. El ir conociendo qué significa eso de la vida Bahá'í, cómo participamos de ella y cómo vamos integrándonos y aportando a ese proceso. Alrededor del templo también está el deseo de charlas y conversatorios, de generar espacios donde nos podemos reconectar. Uno de los elementos más visibles del deterioro social actual, anoche estaba con un grupo de señoras en mi comunidad conversando de ese tema, y veíamos como el tema del individualismo está haciendo un tremendo daño a todo lo que hoy en día vemos alrededor de esto. Y se refleja en todas las dimensiones de la vida de la humanidad. Y entonces, ¿cómo revertimos eso? Pues algo tan simple como sentarnos a conversar, ya estamos empujando ese individualismo más lejos de nosotros y volvemos a regenerar esos lazos sociales. Sandra. Sí, solamente quería sumar, digamos, a todas esas actividades que acá en San Vicente también nuestra comunidad ha tratado de introducirse en la sociedad realizando actividades, y este año, por ejemplo, tuvimos 3 intervenciones en el liceo nocturno, donde están tercero, sexto, séptimo, primero, algo así, hasta cuarto medio. Y entonces hicimos unos talleres que nuestra idea no era ir a enseñar la fe, sino que a través de los fundamentos de la fe incentivar algunas cualidades espirituales y tener espacios de conversación con ellos y tratar de que ellos mismos puedan reconocer en sí mismos estas cualidades. Entonces fue una actividad bien bonita que, bueno, eso ha sido también la influencia, no sé si el templo, pero también de actividades que se realizan fuera de la ciudad de Santiago. Es un muy buen ejemplo, efectivamente. Sí, y no quiero dar la impresión de que el templo es el único espacio o la única fuente que genera todo eso, sino al contrario, el templo es la consecración de mucho trabajo, de muchos esfuerzos durante décadas, y solamente llega a potenciarlo aún más. Y si bien es más visible en Peñalolén o en Santiago, también tiene su efecto en otras comunas, pero al final es el trabajo que uno lleva consigo mismo, es el esfuerzo que uno lleva adelante, a veces solo o a veces en comunidad o apoyándonos los unos a los otros. Y ese es el espíritu que se busca transmitir, efectivamente. Y solo para ir cerrando, otros ejemplos es todo el trabajo de jardinería y de los viveros para poder regenerar esa vegetación que les mencionaba en delante, que es otra manera práctica de expresar nuestra conexión con el ambiente, nuestra conexión con la realidad que nos rodea,
y de cómo vamos contribuyendo a través de esos elementos de manera muy práctica, de manera muy tangible. Otro ejemplo así muy práctico es invitar a los jóvenes a ayudar con una actividad de limpieza y de aseo y de así no solamente depender de un grupo pequeño o un equipo pequeño de gente que está todos los días, sino que todos se ven involucrados y van participando. Y lo que busco representar con eso es de que ese espíritu del que les hablaba al comienzo, ¿no? De adoración y devoción que va asociado a un lugar como una casa de adoración, como un templo, debe necesariamente también invitar a esas acciones, cualesquiera sean. Y por eso vamos desde temas de educación a temas de limpieza y mantención, porque cualquiera de esos espacios nos permite poner en práctica esas cualidades, esas relaciones, ese trabajo mancomunado que todos podemos llevar adelante. Y eso se puede replicar, como Sandra bien ejemplificaba, en cualquier lugar, en cualquier comuna, en cualquier espacio donde queramos extender la mano y generar esa conexión. Entonces, como les dije al comienzo, solo para ir cerrando esta parte de la presentación, una breve línea de tiempo para entender cómo llegamos donde estamos ahora. Partimos en 1844 con el establecimiento, el inicio de la Fe Bahá'í, con la declaración del Bab, y ahí surge entonces esas primeras luces de estas enseñanzas divinas para la humanidad en Persia. Luego, en 1953, entonces pasa un siglo, es cuando se anuncia de que en Santiago de Chile se construiría la Casa de Oración de Sudamérica, así como se había indicado los demás lugares para las casas continentales. De ahí, en 2001, la Casa 11 de Justicia, el Centro Mundial del Fe Bahá'í, da inicio al proceso haciendo un llamado a diseños y a participar, y a nivel internacional se reciben más de 180 propuestas de diseño arquitectónico de unos 80 y pocos países, y se selecciona en 2003 el diseño y el equipo, que es una oficina de arquitectura de Canadá, con Siama Kariri a su cabeza y todo el equipo que lo acompaña en ese proceso. En 2008, salió mal esa frase, pero se compra el terreno en Peñalolén. Entonces ven que pasan varios años entre un proceso y otro, porque bueno, nada de eso ha sido simple ni automático. Y en 2010 se inicia la obra en sí, ya en terreno. Se venía prefabricando algunas piezas antes, había todo el proceso de obtención de los permisos. En 2010 se inicia la obra y en 2016, hace 8 años, en octubre de 2016, se abren las puertas de la Casa de Oración y a partir de ahí comienza el flujo constante de personas a este lugar en Santiago. Entonces ese era un poco el repaso histórico, técnico y de los principios que están involucrados en la Casa de Oración, y lo que les decía en delante, ¿no? De cómo eso se conecta con el momento que estamos viviendo como humanidad, porque no es inocuo construir un lugar como ese, hacer todo ese esfuerzo, viendo la realidad que estamos viviendo como sociedad, a nivel del país, a nivel de la región, y a nivel del mundo entero. O sea, vemos cómo crisis tras crisis estamos siendo desafiados en cómo nos comportamos, cómo nos relacionamos, cómo entendemos nuestra realidad con cambios tan rápidos y tan fuertes. Y ahí es donde tenemos que volver entonces a nuestro centro, ¿no? A preguntarnos cuál es nuestra razón de ser, cuál es nuestro propósito. Al comienzo les mencioné, cuando hablamos del propósito del templo en sí, le hablaba de ese doble propósito de adoración y de servicio. Y cuando pensamos en nuestra propia realidad y vemos que tenemos una realidad física, una realidad tangible, pero también una esencia espiritual, podemos pensar en cuál es nuestro doble propósito. Y ese doble propósito se expresa en cómo nos vamos transformando día a día, cómo vamos adquiriendo cualidades
cómo vamos conectándonos con eso que trasciende nuestra naturaleza física, y asociado a eso, cómo vamos influenciando y participando en la vida de la sociedad para ir mejorándola día a día. Entonces es entender de que si bien hay acontecimientos que están fuera de nuestro alcance, fuera de nuestro control, mucho de lo que hacemos y de lo que vivimos sí tenemos un rol protagónico y podemos participar e influenciarlo. Y entonces es comenzar a descubrir cuáles son los principios, cuáles son las enseñanzas, cuál es el marco dentro del cual podemos llevar adelante ese trabajo. Cómo podemos ir aportando al mejoramiento de la humanidad. Cuáles son esas acciones, cuáles son las palabras, cuáles son las relaciones que establecemos para efectivamente contribuir al mejoramiento del mundo. Y eso es algo que cada uno de nosotros podemos hacer. El resultado que vemos aquí es la sumatoria de generaciones de personas, de gente conectada a nivel del planeta entero, que han ido aportando con sus ideas, con sus esfuerzos, han ido contribuyendo de una u otra forma para llegar a ese resultado. Dentro de un marco, que son las enseñanzas de Baha'u'lláh en el caso de la comunidad Bahá'í, que entendemos viene a reflejar las necesidades del mundo hoy en día, de entender esa transformación por la cual estamos pasando como humanidad y cómo mejor podemos responder al llamado de la época que nos toca vivir. Estos desafíos son únicos a nuestro tiempo. La respuesta que damos a ello también es única. Y habla entonces de ese concepto de la unidad, cómo vamos estableciendo esa unidad entre las personas, cómo vamos estableciendo esa unidad a nivel del pensamiento y de la acción, y cómo vamos contribuyendo entonces a nuestro entorno a través de esas acciones que mejor se definen entendiendo nuestra propia realidad. Entonces, de nuevo, el muy buen ejemplo que dio Sandra responde un poco a eso, en buena medida, de hecho, de cómo se entendió una cierta situación, una cierta realidad, y a través de las herramientas, del conocimiento, de la experiencia, de los principios que podemos contribuir y compartir, ir generando esos cambios. Y esa es la invitación al final de un lugar como ese, es ir replanteándonos, repensando cuál es el rol que tenemos en el mundo en este momento. Si simplemente pues pasamos por esta vida así un poco en el día a día y con los ajetreos y los achaques de lo que nos toca vivir, o si nos planteamos, diría, con esa mirada de repensar cómo puedo yo contribuir, con quién me quiero asociar para contribuir a procesos que van más allá de mi propia realidad y mi propia experiencia. Y nos damos cuenta de que es algo al alcance de todos, es algo que cada uno de nosotros puede hacer en la medida que ejerce su voluntad y desea hacerlo. Y la invitación es continuamente ir refinando esos procesos a nivel personal, a nivel comunitario, a nivel social, de ir comprendiéndolo cada vez mejor y de avanzar y compartir con más personas. Y creo que al final es lo que se está logrando en cierta medida con un lugar como ese, en que cada vez más personas se van poniendo en contacto las unas con las otras y van descubriendo ese potencial que hay en cada uno, esa semilla que Dios pone en el corazón de cada persona. Es hora de hacer preguntas. Pues hay que aprovechar muchas cosas. O de comentar, o de... Muchas cosas Sí. él no comentó. Entonces, las dudas, preguntas que quieran hacer, es el momento de aprovechar para justamente ir viendo otros detalles. Por favor. Se dice que es un edificio abierto a todas las religiones. Yo veo un ejemplo concreto que me puedes decir tú. ¿Se ha celebrado un matrimonio católico, protestante, qué sé yo? ¿O un velatorio? No sé, alguna de los ritos que hacen Muy buena pregunta, cada porque religión. habla un poco del uso que le damos a este edificio. Y ese uso justamente es, yo diría, ajeno a cualquier tipo de celebración o ceremonia. Es un lugar de oración, simplemente. Y principalmente de oración silenciosa, de oración individual.
Por lo tanto, dentro del edificio no se va a celebrar ningún tipo de ceremonia, ni de charlas, ni de sermones. De hecho, en nuestro Bahá'í no hay sacerdocio ni estructura eclesiástica, por lo tanto no hay quien pueda dar un sermón ahí, pero es un lugar que busca que las personas se conecten con esa esencia espiritual. ¿Cómo lo va a hacer? Pues hay libros de oraciones Bahá'ís y de otras religiones disponibles para las personas, o uno puede orar internamente como prefiera. En algunos momentos se pueden leer de los textos sagrados Bahá'ís y de otras religiones en ciertos horarios que se definen ahí en la administración del templo, o hay coros que vienen y van a entonar esos mismos versículos sagrados. Pero esa es la única palabra que se va a utilizar ahí, escritos sagrados. No ningún discurso, ninguna charla, ningún sermón, nada escrito por personas que no sean los escritos sagrados. Ese es el único uso que se va. Ahora, fuera del edificio en sí, más abajo hay un espacio común, un espacio social, y ahí sí se han celebrado matrimonios de diferentes religiones y credos, se han celebrado reuniones de reflexión social, se han celebrado actividades para niños, para jóvenes, ha habido diferentes tipos de eventos, porque la idea es permitir efectivamente que se den esos espacios. Incluso hace unos años se realizó un encuentro de pueblos originarios. Entonces tuvieron un momento silencioso dentro de la casa de oración, cada uno orando o conectándose con su esencia, con su creencia, y después afuera en los jardines realizaron una suerte de rogativa de los diferentes pueblos. Habían mapuches, aymaras, rapanudis, dieguitas, habían diferentes pueblos ahí representados, y cada uno expresó, según su tradición, según sus creencias, una rogativa en ese espacio. Entonces realmente se muestra de manera muy práctica esa apertura a todos, manteniendo el espíritu y, yo diría, la apertura y la paz que debe tener el edificio en sí. Sí, por favor. Bueno, usted nos mostró esos templos maravillosos en que todos tenían cúpula y 9 puertas. ¿Por qué 9? ¿Por qué 9? Esa es una excelente pregunta. El 9 es un número que simbólicamente representa la completitud o la madurez. Es el dígito más grande. Y eso va asociado con entender el momento que la humanidad está viviendo. Ahora nos explica de que la humanidad ha pasado por un proceso de crecimiento entre todos a lo largo de los miles de años en que nos hemos ido desarrollando, que corresponde a nuestra infancia. Y ahora estamos en el umbral de la madurez de la humanidad. Y el símbolo de esa madurez o la representación de esa madurez es justamente comprender y establecer la unidad de la humanidad. Reconocer de que somos una sola familia, de que hay una raza humana y de que todas las divisiones, todas las separaciones que hemos ido creando a lo largo de nuestra historia son artificiales, responden a las necesidades o a las comprensiones de esos momentos, pero que hoy en día ya podemos reconocernos como parte de una sola familia. Y ese reconocimiento, a través del reconocimiento de que hay un creador, una fuente divina, de que el proceso religioso es un proceso que ha acompañado siempre a la humanidad, por lo tanto uno puede decir de que hay una religión que es la voz de Dios para la humanidad, su proceso educativo a lo largo de su historia, y de que existe una sola humanidad, son probablemente los 3 ejes principales de esas enseñanzas. Entonces el número 9 viene a representar eso, ¿no? Esa completitud. Y es una manera de y el 9 incluye todos los demás dígitos. Claro. Bueno, Es la culminación de los demás dígitos. Sí. bueno, mi pregunta sería, es la primera vez que escucho yo Bahá'í. ¿Qué significa Bahá'í? Entonces, Bahá'í simplemente significa aquellos que siguen o reconocen a Baha'u'lláh como la manifestación de Dios para esta época. Y Baha'u'lláh, que es el título del fundador de Bahá'í, la manifestación de Dios más reciente
para la humanidad significa la gloria de Dios. Ah, ya. Y Él es Bien. quien trae ese mensaje, esa renovación del mensaje divino para la humanidad en esta época. Entonces, como les mostré en la línea de tiempo, ocurre a mediados del siglo XIX, a partir de 1844, ese proceso de dar a conocer las enseñanzas de Dios para esta época, para la humanidad. Y no viene a reemplazar o a competir con ningún proceso anterior, viene a complementarlo, a mostrar de que lo que hemos aprendido desde Abraham, a Moisés, a Jesús, a Mahoma, ¿Como profeta? es de una manera de comprenderlo, sí, es un profeta, Claro. es un mensajero, manifestación de la divinidad de Dios. Y entonces viene a complementarlo para la época y las necesidades que hoy en día tiene la humanidad. Es un capítulo nuevo en el libro de nuestra historia. Como un libro nuevo, se podría decir. Así es, así es. Un capítulo Ah. del grande. Eso, Gracias. eso. Libro de los- No mostraste ninguna foto interior para que se vea que no hay nada adentro. Espérate, Las cosas que me piden así. espérate. Espérate. Separate. Ah, qué cool. Lo más cercano que tengo es